Yo, para los que no me conocen, soy Gaitán, milito en Francia, soy obrero en una subcontratista del sector de la industria aeronáutica, es decir, construimos piezas de aviones para Airbus, para Boeing. Para mí es un orgullo de estar invitado a la escuela de verano de los compañeros y de poder intercambiar, que para nosotros en la fracción trotskista, en nuestra internacional, es muy importante lo que llamamos el internacionalismo orgánico, que es decir, no solo interesarse o comentar de lejos lo que pasa en otros países, sino intercambiar experiencias, balances, incluso poder criticar lo que hacemos en cada país, y eso es una actividad tipo de como un partido mundial que queremos construir, que todavía no somos. Y bueno, para ir a Francia, en el marco internacional que ha definido Salva, en Francia también hay bueno, lo primero que quiero decir es que en mi sector, por ejemplo, se nota mucho lo de la recuperación falsa, es decir, hay todos los límites de la recuperación que hablan en los medios, porque sí, en aeronáutica ahora se está empezando a recuperar un poco, pero ¿qué se está recuperando? Se está recuperando sobre todo las ganancias y no los salarios o los empleos, por ejemplo, que hubo una crisis enorme con muchos despidos. Eso lo escribe y lo explica muy bien un economista marxista francés que lamentablemente ha muerto hace como una semana, que se llama Michel Husson, que para los que no conocen, os invito a leer, que no compartimos toda su definición política, pero como economista marxista aporta mucho y sobre todo vulgariza, explica bastante sencillamente algunas cosas a veces complejas de la economía, y sobre ese tema dice que vamos hacia una recuperación parcial, débil, como decía, pero también que no va a ser una recuperación de los empleos y de los salarios. Y eso que provoca que, por ejemplo, en el sector donde trabajo, no digo solo mi fábrica, sino todo el sector, hay como un espíritu en los obreros de que nos han impuesto muchos esfuerzos durante la pandemia, que incluso la pandemia no se acabó, y que ahora no nos van a dar nada, es decir, van a seguir a imponernos esfuerzos, por ejemplo, concretamente en mi fábrica, hace 2 años que nos proponen, ese año nos han propuesto como aumentación 0,5% de aumentación, que representa 5 euros, entonces hemos rechazado todo eso y vengo a la huelga. Hicimos la primera huelga en mi fábrica desde 1973, es decir, casi 50 años, lo cual... Eso hay que grabarlo y mandarlo a los colegas. Y creo que de eso, primero la propuesta de la patronal habla de la actitud que va a tener la patronal y sus estados en el futuro, no solo en Francia, porque como lo planteaba, como la competencia entre los patrones y entre los estados aumenta, ellos van a tener que ser más duros en contra de nosotros. Eso tenemos que guardarlo en la cabeza siempre para prepararnos a combates incluso más duros de lo que hemos conocido, incluso las revueltas, en la primera fase de revuelta desde 2019 que hemos visto. Pero también lo de la huelga, de la primera huelga desde casi 50 años, que no ha pasado solo en mi fábrica, sino en otras también de ese sector, eso habla también de la actitud de nuestra clase. Hay algo... por ejemplo, os cuento una anécdota y después paro con mi fábrica. Esta semana, en mi fábrica hay muchos obreros de origen árabe y, como saben, en todos los países, pero en Francia hay un racismo que es muy fuerte. Un colega blanco, huelguista, hizo una broma racista y los compañeros árabes están acostumbrados a eso. Desde hace años hay eso, pero esta vez cambió la forma de pensar y ellos empezaron a organizarse en frente de esa broma racista para decir que ahora
como tenemos dignidad, nos ha atacado la dignidad el patrón, etcétera, y hemos hecho nuestra primera huelga, y entonces ahora no dejamos pasar nada. Y eso me parece interesante porque se expresa no solo sobre cuestión de empleo o salario, pero también de todas las opresiones que existen en esta sociedad, en nuestra clase. Y eso habla, creo, de la actitud que que va a tener también nuestra clase, y tenemos que prepararnos a dialogar con ese espíritu. Bueno, ahora he hablado de esa huelga y también voy a hablar de las luchas que hubo desde 2016, que tiene la particularidad de no ser solo ciudadana, solo del pueblo, aunque voy a hablar también de los chalecos amarillos que tenían más ese aspecto, pero todas esas luchas que fueron muy fuertes no bastan para enfrentar el sistema de conjunto que es el capitalismo, y también esas luchas parciales dejan la posibilidad a la burguesía de atacarnos empresa por empresa o sector por sector, y hace más importante para nosotros la cuestión de la unificación de las filas obreras y también con todos los sectores oprimidos de la sociedad que buscamos a construir. Y también buscamos construir luchas que no sean solo sindicales sobre empleo o salario, pero sino que sean luchas políticas, como lo explicaba ayer Pablo. Luchas políticas que cuestiona al poder de los capitalistas, de su Estado, su régimen, etc. Y digo eso porque eso hemos visto parcialmente en el movimiento de los chalecos amarillos. No sé si saben, pero era un movimiento que ha levantado reivindicaciones muy radicales contra la Quinta República, contra el régimen, contra el presidente Macron para su dimisión. También cuestionando a la democracia representativa burguesa, y eso me parece muy importante. Y también fue una revuelta, como saben, muy radical, que ha dado miedo incluso a la burguesía y a los políticos. Por ejemplo, como conté la última vez, el 8 de diciembre el presidente Macron tenía un helicóptero en el Elíseo para huir por si acaso los chalecos amarillos entran a buscarle. Porque lo que cantábamos en las manifestaciones de chalecos amarillos era Macron, on vient te chercher chez toi, venimos a buscarte en tu casa, en el Elíseo. Bueno, lo que hacemos nosotros como grupo militante no es solo de comentar la lucha de clase. Hubo bastante lucha y nos podemos satisfacer con eso, pero lo que buscamos nosotros es de intervenir con toda la energía que podemos para pasar de la revuelta a la revolución, o al menos hacer paso en la conciencia de clase y en la construcción de un partido. Y eso es eso que os voy a contar primero, y después os voy a contar también el combate para la construcción de un partido revolucionario en Francia y los pasos que hemos hecho. Una pausa. Bueno, no os voy a explicar todos los movimientos. Desde 2016 hubo bastante luchas. Hubo en 2016 contra la reforma laboral, con sectores de grandes empresas del sector privado y también los ferroviarios que lucharon durante meses, pero las direcciones sindicales impusieron una estrategia de un día de huelga cada 3 semanas, y entonces ha desgastado toda la energía de nuestra clase a ese momento. Después, en 2018, hubo lucha de los ferroviarios, también de como casi 3 meses, pero las direcciones sindicales, una vez más, impusieron una estrategia que fracasó, que era de hacer huelga 2 días y de trabajar 3 días y de volver a hacer huelga 2 días, y todo eso lo habían anunciado a la patronal antes. Entonces la patronal tenía el calendario de la huelga y se podía organizar bien, entonces no tocaba casi nada. Después hubo la irrupción de los chalecos amarillos, que es muy particular, como he empezado a contar, y que es un sector particular de nuestra clase que nunca había hecho manifestación
para la mayoría de los chalecos amarillos, y era de pequeñas empresas, sector precario, no sindicalizado, y que iban primero en las rotondas y después en la ciudad cada sábado para, algunos para romper todo y para mostrar la rabia, para ir a buscar a Macron, para romper la puerta de un ministerio, como quizás habéis visto, y bueno. En los chalecos amarillos nosotros intentamos intervenir con una política exactamente contraria de la de las direcciones sindicales. Las direcciones sindicales al principio del movimiento de chalecos amarillos dijeron que era un movimiento de extrema derecha, un movimiento fascista, y que no teníamos que militar dentro. Por ejemplo, yo tengo amigos en la CGT que participaban en el movimiento de los chalecos amarillos, y hay burócratas que les llamaban al teléfono para decirle que no hay que militar en ese movimiento, que es peligroso, que es extrema derecha. Y nosotros al principio veíamos que era parte de nuestra clase no organizada, pero que por primera vez quería luchar con bastante radicalidad. Entonces nosotros intentamos tener una política de agrupar las dos partes del movimiento obrero, es decir, el movimiento obrero más organizado, más sindicalizado, que por ejemplo en Ferroviario hay una tasa de sindicalización importante, y nosotros tenemos compañeros como Anas y otros compañeros. Intentamos hacer en París lo que llamamos el polo Saint-Lazare, del nombre de la estación de tren, que se llama la Gare Saint-Lazare. Hacemos un polo que agrupaba a trabajadores de ferroviario, colectivero, y también a militantes antirracistas de Barrio Popular alrededor del comité Adama, y intentamos que ese polo va a manifestar con los chalecos amarillos, y entonces eso no ha cambiado toda la situación a nivel nacional, pero ha mandado un mensaje de unidad, y que sí era posible otra orientación, otra política, al contrario de las direcciones sindicales que, como dije, no querían hacer la convergencia con los chalecos amarillos, e incluso a principios de diciembre publicaron un comunicado denunciando la violencia de los chalecos amarillos. Eso en ese movimiento. Ese movimiento tuvo un impacto enorme en la clase obrera también, incluso en sector sindicalizado que no participaron mucho. Por ejemplo, un poco después, creo que a un año del movimiento, Macron quiso avanzar con la reforma de las jubilaciones, y hubo sectores, por ejemplo, de los colectiveros de París, de la RATP, que no habían luchado desde 2007, no luchaban casi nunca. Se levantaron, hicieron un día de huelga el 13 de septiembre y impusieron a su sindicato la huelga indefinida a partir del 5 de diciembre. Y entonces, en ese tiempo, entre el 13 de septiembre y el 5 de diciembre, nosotros intervenimos con todos los camaradas de Ferroviario que teníamos para hacer encuentro entre ferroviarios y colectiveros, es decir, para preparar la construcción de un organismo de autoorganización para que la huelga que se preparaba pertenezca a los huelguistas mismos y no a dirigentes sindicales que van a negociar en vez de nosotros. Entonces preparamos conscientemente eso, y cuando la huelga empieza el 5 de diciembre, y lo que olvidé decir es que esa actitud de los colectiveros era claramente un impacto del movimiento de los chalecos amarillos. Por ejemplo, los chalecos amarillos, había algo que todos decían, que nadie va a negociar o a decidir para nosotros, nos vamos a dirigir nosotros mismos. Y eso se expresaba también mucho en la RATP, en los colectiveros. No dice nada. No. Y por eso impusieron esa huelga indefinida. Nosotros hablamos de la irrupción de la irrupción de la base, es decir, claramente era la base no sindicalizada o sindicalizada, y nosotros hablamos de la irrupción de la base e intentamos organizarla en lo que hemos llamado la coordinación RATP-SNCF, es decir, colectivero y ferroviario, para que la huelga pertenezca a ellos. Y eso, por primera vez en Francia, de lo que conozco de los últimos años, ha permitido que las direcciones sindicales
no han conseguido parar el movimiento, por ejemplo, en la tregua de Navidad que querían hacer. En Navidad anuncian en los medios, bueno, ahora nos vamos a casa y nos vemos el 9 de enero. Y todos los huelguistas que estaban en medio del movimiento no querían parar. Y entonces, ese organismo de autoorganización que nosotros habíamos dado toda nuestra energía para construir, ha permitido que representar una alternativa y mantener la huelga en todo en ese momento y un poco más. Y bueno, y hacia enero 2020 y cerca de febrero. Y después intentamos que el movimiento de huelga se extiende más allá de colectiveros y ferroviarios nacionalmente. Y por eso, a partir de esa coordinación, de ese organismo, intentamos lanzar una política, e incluso se ha traducido por un meeting el 10 de marzo de 2020, que era enorme, con muchos sectores de la clase obrera en Francia, que tuvo mucho impacto y que anunciaba la posibilidad de reagrupar una gran parte de la vanguardia en Francia, que era enorme y muy importante. Pero después, el 10 de marzo de 2020, es muy cerca del principio de la pandemia. Y el 16 de marzo de 2020, Macron anunció la cuarentena de casi todos los sectores, etc. Y eso ha hecho una pausa a esa dinámica. Pero bueno, podría contar mucho más de nuestra intervención, pero doy solo esos ejemplos para mostrar que nosotros no queremos comentar lo que pasa o la lucha de clases, sino intervenir, y eso va muy ligado con la construcción de partido. Es decir, después de esas intervenciones, muchos obreros, incluso dirigentes obreros, referentes que tienen influencia en la clase, se acercaron a nosotros alrededor, quizás no de la comprensión de toda nuestra estrategia de revolución permanente y de la FT, pero de nuestra intervención en la lucha de clase y algunos elementos de perfil que teníamos. Veían que con nosotros queremos luchar hasta el final, que queremos construir la autoorganización, que la gente tenga en sus manos su propia lucha, que tenemos una comprensión particular de la hegemonía obrera, es decir, de la alianza entre obreros y sector oprimido de la sociedad. Y alrededor de eso se acercaron muchos obreros, muchos a nuestra pequeña escala que teníamos, y ha mostrado el tipo de partido que queremos construir. Es decir, nosotros decimos en la clase obrera que no hace falta hacer solo sindicalismo, sino que tienes que hacer política, sino la política que se impone es la del patrón. Pero también nos sirve para mostrar que la política no es obligatoriamente política electoral, de maniobra, de alianza de aparatos, como la mayoría de la gente piensan que la política es. Es decir, por ejemplo, las elecciones regionales en Francia recientes han mostrado eso. Incluso los partidos de izquierda, incluso anticapitalistas como el NPA, hicieron políticas así. El NPA en la regional, lo voy a contar después, pero hicieron una política de alianza con la France Insoumise, es decir, con partido reformista, detrás de su programa totalmente, permitiendo incluso al segundo turno la alianza contra el Partido Socialista, totalmente liberal. Entonces aparece mucho como maniobra, aparato para tener posición y puesto en las instituciones. Y nosotros queremos mostrar que algo diferente es posible, y también que queremos construir un partido que el centro de gravedad de su actividad y de su estrategia es la lucha de clase, y que tiene un programa y una estrategia revolucionaria bien delimitada claramente de la estrategia o la no estrategia, como decía Pablo, reformista. Eso es un debate que tuvimos durante años, desde el principio del NPA, el nuevo partido anticapitalista, del cual voy a hablar ahora. Quizás hay compañeros que no conocen el NPA, entonces voy a explicar rápidamente de dónde viene y qué es ese partido. Formalmente se ha fundado en 2009 el NPA, fue la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, que lo ha fundado como un partido amplio, es decir, explicado
era una discusión que existía en la LSR desde hace mucho tiempo, es decir, desde la caída del muro de Berlín en 89, hablaban que se había abierto un nuevo periodo al cual correspondía un nuevo programa, nueva estrategia, nuevo tipo de partido, y que eso no era claramente definido, sino que se iba a definir caminando. Y por eso después tuvieron muchas discusiones, etcétera, y en los años 2000, después de buenas elecciones de Olivier Besancenot en 2002 y en 2007, utilizan ese éxito electoral para construir el NPA, entonces, en 2009, un partido amplio, e ir hasta el final de esa discusión de construir un partido amplio, es decir, un partido que no se ha delimitado claramente entre reforma y revolución, entre diferentes estrategias, sino un partido que había que construir, según ellos, un partido proceso que iba a encontrar su estrategia caminando enfrente de las nuevas movilizaciones, etcétera, los nuevos procesos. Entonces, Daniel Ben Saïd, que era un dirigente de la LSR a ese momento, y un filósofo francés, decía perder no sé si la traducción es buena, la última vez tampoco, perder en sustancia para ganar en superficie, en tamaño, ¿no? Sí. En número de militantes. Y entonces perder en claridad estratégica para ganar militantes. Y eso al principio pasó, es decir, pasaron de 3.000 a 10.000 personas, lo cual es enorme, pero sin estrategia clara, y eso tuvo un resultado que pasaron a 10.000, pero muy rápidamente perdieron miles de militantes. Muchos militantes e incluso una gran parte de la dirección se fue al Front de Gauche, que era la nueva organización reformista creada por Mélenchon, que era un antiguo senador del Partido Socialista. Muchos se fueron, incluso con casi todo el dinero, etc. Porque si no has definido si eres anticapitalista o reformista, y cuando hay un partido reformista más consecuente que puede ganar elección, o lo que pensaban, entonces se van a la organización reformista real y más creíble. Entonces, en ese momento, 2011-2012, hubo 3 scisiones, una muy grande, y se fueron casi la mitad del partido, que es enorme. Pero, a diferencia de otros países donde hubo esa política de partidos amplios, en Francia se ha mantenido una parte de forma independiente de esas organizaciones reformistas. Es decir, es diferente en Francia que en España, donde Izquierda Anticapitalista se ha diluido, ha construido Podemos, una organización reformista, diciendo que podía bascular hacia la ruptura contra el capitalismo o no, y es diferente la actitud de construir y después diluirse dentro de una organización reformista, como lo hizo Izquierda Anticapitalista, en Francia, donde el NPA, una parte al menos, se ha quedado de forma independiente en las elecciones y en algunas manifestaciones. Eso lo digo para como matizar la discusión sobre partidos amplios y entenderla bien. Para ir rápido hasta la situación de ahora. Nosotros al principio del NPA en 2009 éramos como 10 militantes de la AFT, muy pocos, y ya al principio teníamos esa discusión con la dirección del NPA de la delimitación estratégica clara que faltaba en ese partido, y teníamos esa discusión. Esa discusión se ha tenido también muy fuertemente en 2014-2015 alrededor de los procesos que había en España y en Grecia de Podemos y Syriza, lo cual dentro del NPA, aunque mantuvieron organizacionalmente una independencia de los reformistas, tenían la misma orientación política, es decir, que apoyaban totalmente a Podemos y a Syriza como reformismos totalmente nuevos que podían bascular hacia la ruptura, decían ellos. Y después Syriza lo ha mostrado muy rápidamente que no era eso, y Podemos con un poco más de tiempo, pero ha mostrado igual. Y creo que alrededor de esas luchas políticas y teóricas dentro del partido, del NPA, nosotros empezamos a avanzar un poco, pero después lo que cambió muchas cosas es la situación en Francia, que en 2016, como he dicho, se abre una situación de lucha de clase, y eso el NPA no era preparado para nada
para intervenir en esa situación, porque se preparaba más a procesos electorales, alianzas políticas o político-electorales con organizaciones reformistas, y entonces fue sorprendido e incluso no intentó intervenir de forma independiente de las direcciones sindicales o de las organizaciones reformistas en esos movimientos de 2016, 18, 19, 2020. Y ese momento y alrededor y nosotros desde el principio insistíamos sobre la importancia de tener un trabajo particular en el movimiento obrero, intervenir en la lucha de clase de forma independiente de las direcciones sindicales, etc. Y entonces teníamos menos posición en el movimiento obrero, pero éramos más preparados políticamente. Y entonces empezamos a intervenir en esos procesos, como he contado rápidamente, y avanzamos y ganamos obreros. Hasta la situación de ahora, en 2020, en la que, como sabéis, de los 10 del principio, pasamos a ser casi 300, a ser excluidos del NPA, lo cual voy a contar ahora, y con dirigentes obreros, militantes en muchos sectores, en refinería, por ejemplo, que nunca el NPA tuvo un militante en la refinería, que es un sector muy importante en Francia, eso. Y entonces, viendo eso, la dirección del NPA tiene miedo porque ve, además de su crisis, ve los avances de una corriente que éramos. Ahora no tenemos que llamarnos la CCR porque no tiene sentido. No somos la corriente comunista revolucionaria dentro del NPA, somos una organización propia que se llama Revolución Permanente, pero a ese momento éramos una corriente que avanzaba mucho, incluso en el movimiento obrero, y entonces ellos tienen que frenar de cualquier forma que pueden esa dinámica. Y vamos a un congreso del NPA, pero ellos lo estaban retrasando primero, y después, viendo esa situación y la posibilidad de perder, de ser una pequeña minoría dentro de lo que consideran su propio partido, empiezan a hablar de la expulsión, de echar a todas las tendencias, es decir, nosotros y también las otras tendencias de la izquierda del NPA. Y para resolver la crisis pensaban eso, es decir, echar toda la izquierda del NPA, nosotros y los otros, y también hacer una política más de derecha, lo que contaba en la regional, en la selección regional, es decir, en Occitanie y Nouvelle-Aquitaine hicieron alianzas con la France Insoumise detrás de su programa, etc. Y ahora incluso la campaña que hacen en la presidencial es en continuidad de eso, es decir, con Philippe Poutou, que era la figura en Burdeos de esa política, y el título es estaremos aquí, como el nombre era en Burdeos, estamos aquí. ¿Se entiende eso? Bueno. Y bueno, eso para ellos era para resolver la crisis del NPA porque no veían otra forma. Frente a eso, nosotros proponemos a toda la izquierda del NPA hacer primero un bloque defensivo, es decir, contra la expulsión de ninguna tendencia, pero en la política no puedes hacer solo política defensiva contra un ataque, sino tienes que representar una alternativa a la política que propone ahora la mayoría del NPA. Entonces nosotros proponemos no solo un bloque defensivo, pero de ese bloque defensivo pasar a la ofensiva y representar una alternativa. Como el debate dentro del NPA era alrededor de la selección presidencial, nosotros proponemos a toda la izquierda del NPA de presentar la candidatura de Anas, nuestro compañero que pensábamos, o lo proponemos así, era el compañero que mejor podía representar la fase de lucha de clase que hubo desde 2016, primero porque los ferroviarios lucharon 4 años en cada uno de esos procesos había los ferroviarios, y también porque es un obrero joven de origen inmigrante que tiene mucho lazo con los barrios populares y militantes antirracistas, y todo eso representa una parte de nuestra clase que nosotros hablamos de una nueva generación obrera que ha aparecido en Francia alrededor de esos procesos de lucha de clase. Y entonces proponemos esa candidatura a la izquierda del NPA, y ellos tuvieron mucho miedo por cuestión de aparato y de no ser como minorizado
por nosotros detrás de una candidatura de un militante que sí es de Revolución Permanente. Y entonces no fueron más allá de un bloque defensivo, y después de esa propuesta de candidatura hicieron incluso un bloque de centro, es decir, se ubicaron al centro de entre nosotros y la mayoría del NPA, y después alrededor de la conferencia nacional que era hecha para expulsarnos a Revolución Permanente, ellos no fueron ni un bloque de centro, sino claramente detrás de los métodos de la plataforma U, es decir, de la mayoría del NPA, que nos quería echar. Y entonces, frente a esa situación, que no había casi nadie para discutir, ningún corriente de la izquierda del NPA, y que nos iban a echar trozo por trozo, nosotros tomamos acto de esa situación y nos lanzamos a la construcción de una organización propia que, como decía Salva, vamos a intentar, y hay un espacio, la posibilidad para hacerlo, de construir una tradición trotskista en Francia que sea una alternativa, que sea diferente a la tradición que se expresa desde décadas del NPA, de la LCR y después del NPA, y también de Lutte Ouvrière, que no hablé en esa introducción, pero que es como una secta grande que habla como de propaganda muy en general. En cada elección habla el mismo discurso que podía hablar en los 90 sobre empleo, salario, muy en general así. Y nosotros queremos representar una alternativa a esa izquierda trotskista, y creemos que a nuestra pequeña escala, con las posiciones que tenemos, las figuras, la intervención, Revolución Permanente como medio, con todo eso podemos hacer pasos reales y serios para hacerlo. Y entonces ahora nos lanzamos a la fundación de una nueva organización, y ahora quiero decir, eso es la cuestión estratégica para nosotros y de largo plazo, pero también a corto plazo y tácticamente hay las elecciones presidenciales en Francia, y nosotros nos vamos a jugar totalmente a presentar la candidatura de Anas, nuestro compañero, lo cual significa que tenemos que ir por toda Francia, Leire puede contar también con el coche, para buscar firmas de alcaldes. 500 firmas necesitamos, lo cual es muy difícil y necesita mucha energía. Pero ahora que hemos empezado, incluso tenemos eco, sabemos que otros grupos de izquierda se quedan como muy sorprendidos de la energía, las ganas que tenemos. Y bueno, para acabar, lo que quiero decir es que si puedo con esa introducción transmitir a los compañeros, incluso a los que no militan todavía en un partido revolucionario, en la CRT, un poco de ese espíritu, de esa pasión política que tenemos, y que intentamos representar después de todas esas fases de lucha de clase que por sí solas no están suficientes para ir hacia la revolución. Bueno, es lo que queremos, al menos los compañeros franceses, es lo que queremos transmitir a todos vosotros.